annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. La pace sia con voi, ma sempre coraggiosa, di Papa Francesco, che benediva a Roma per essere successore di Pietro. Empieza el pontificado de León XIV, un día de júbilo no solamente para la población católica del mundo, un evento de una enorme vibración transversal que se convierte en el gran tema a ser desarrollado esta noche en el tablero. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando. La euforia, el júbilo, el llanto, una explosión de sentimientos en la Piazza San Pietro, el corazón del catolicismo en el mundo, cuando desde los altos, ahí donde estaba la chimenea tan observada, comenzó a salir la fumata blanca. En Paraguay era el pleno corazón de la siesta, cuando llegó el momento tan esperado por esos peregrinos que le dieron mucha fuerza y vigencia a la expresión de que todos los caminos conducen a Roma. Una hermosa diversidad de orígenes nacionales y étnicos amalgamados en la Plaza de San Pedro, esperando el momento del anuncio de que habemus papam. Vamos a dialogar, amigos, con Miguel Noto, un muy destacado profesional de las comunicaciones, un experto en comunicación estratégica, en comunicación corporativa, comunicación de crisis, esos capítulos de bolilla dorada en la comunicación paraguaya, pero un hombre que tiene mucha iglesia en su ADN. Así que entre una y otra cosa es como un entrevistado ideal para una noche como la de hoy. Miguel Noto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, buenas noches a la audiencia. Un gusto hablar de un tema que creo que es un parte de época. Estamos en un momento que es un cambio de época muy, muy significativo en el mundo en general. Y creo que la elección de este Papa marca una señal muy llamativa. Miguel, en tus cálculos previos o en tu sentimiento previo, ¿qué esperabas y hacia dónde apuntabas? ¿Tenías un nombre o tenías un perfil? ¿Sería ideal que el Papa fuera el cardenal fulano o tenías la idea de que el cardenal tendría que tener estos atributos para responder a este momento? Mira, traté de enfocar esto con lo que entiendo que es el espíritu católico y esperar. A veces cuando uno espera algo, el riesgo es la decepción. Entonces traté de esperar y decir, bueno, a ver qué señales, para estar más abierto a ver qué señales nos daba la elección de este Papa. Para un cristiano, la lectura del Papa número 270, 60 y pico, no me acuerdo el número exacto, son 2000 años de historia, va más allá de las categorías de izquierda, derecha, progresismo, izquierdismo. Hay cosas que empezaron 2000 años antes. Entonces, traté de esperar las señales y te diría que cuando me enteré, estaba almorzando en una conocida parrilla, me emocionó mucho.
y encontré como 3 señales que sí me gustaría, digamos, comentarlas. El nombre que eligió el Papa, la orden eclesiástica de la que proviene y el país de donde proviene. Creo que esas 3 señales son muy fuertes, muy llamativas, y van más allá de las categorías humanas o manejadas por mucho periodismo, que creo que la mejor manera de interpretar ciertas instituciones es desde sus reglas, mirando de afuera, pero dentro de sus reglas. No se puede interpretar el Paraguay con lecturas de Brasil, y no se puede interpretar la Iglesia con lecturas políticas. Es decir, se corren riesgos al interpretarla. Y sí me gustaría hablar un poquitito de esas características, porque creo que marcan mucho lo que se nos puede venir de este Papa. Miguel, con la libertad de que propongas profundizar esos ejes que estás mencionando, ¿te toca, te pone en una vibración linda el hecho que de vuelta el Papa es un latinoamericano? Mucho. Mucho. La única, justo cuando estábamos hablando en el almuerzo, lo único que me hubiera dado una señal diferente es África. Eso que es el continente que todavía no tiene una representación allí, pero de alguna manera sí una continuidad con Latinoamérica. Es de América, es de Estados Unidos, pero conoce Latinoamérica, vivió en Latinoamérica, tiene nacionalidad peruana, tengo una cercanía con eso, mi hermano más chico nació en Perú. Y por otro lado, empezando a revisar esas categorías, él es de la Orden Agustina. San Agustín es un santo de la Iglesia del año 400, que hoy sería, te digo, un Isidoro Cañones, pero muy potenciado. San Agustín era ateo, libertino, mujeriego, bebedor, o sea, tenía todo lo que hoy podría ser un playboy, o como quieras llamarlo. Se convierte, es del norte de África, vivía en Cartago, se convierte y después pasa a ser un santo de la Iglesia, lleva el catolicismo a Gran Bretaña, es decir, él viene de una orden de las más antiguas y eso te deja huella, te deja un espíritu, así como Francisco, siendo jesuita, eligió el nombre de Francisco para hacer una mirada más hacia los franciscanos y a toda la mirada sentimental que le pone Agustín a la Iglesia, y eso también me gustaría rescatarlo después hablando de Francisco, pero viene de la Orden Agustina, que ya es algo muy significativo. El nombre que elige es León XIV. El Papa anterior con ese nombre es León XIII, 1870 y algo, y muere en 1903, pero es el Papa que escribe la primera encíclica social. Si querés acercarlo a las categorías estas de progresismo y conservador, sí, cuenta una encíclica, pone el nombre del Papa de hace 130 años, pero es el Papa que escribe la primera encíclica social. Vos tenés 2 documentos, si querés simplificar las cosas, en el siglo XIX, el Manifiesto Comunista y la encíclica Rerum Novarum. Para mí el Manifiesto Comunista termina en el Gulag, o termina en conclusiones que no han sido las mejores, pero la Rerum Novarum es una encíclica revolucionaria. Reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse y formar sindicatos. En la prohibición del trabajo infantil. La revolución industrial se hizo sobre el trabajo infantil, sobre la explotación de las mujeres, de los niños. El reconocimiento de un salario justo. Todo esto lo dice una encíclica de la Iglesia. Propiedad privada dentro de los límites de la justicia. No es la propiedad privada capitalista por encima de todo. Tiene límites en la justicia. ¿Cuál es la misión del Estado? Promover el bien público y el bien privado. Hoy tenemos tendencias a irse a uno u otro extremo, o estados que descartan lo privado o estados que descartan lo público. Promueve no la guerra o la lucha de clases, la colaboración entre clases sociales, como una alternativa a esa opción que presenta Marx y a la opción del liberalismo capitalista extremo que se olvida de la persona. Bueno, y él elige ese nombre.
Es un nombre que para muchos progresistas podría decir te lleva 130 años atrás, pero lleva a las raíces de lo que es la base de la doctrina social de la Iglesia, que hoy te diría que está reconocida en muchas de las legislaciones de los países del mundo. Todas las cosas que te nombré son hoy el pan de cada día, están escritas por primera vez en esa encíclica. Entonces hay una conexión con el nombre. No es que al Papa se le ocurre un nombre porque sí, porque lo tenía ahí cerca. Probablemente ese nombre sale de lo que tiene adentro o de, si lo miramos con categorías de iglesia, de lo que le indica el Espíritu Santo. Es norteamericano y en este momento Estados Unidos está destrozando muchos de los conceptos que caracterizaron al mundo occidental y destrozando a la persona. Hoy las autoridades de Estados Unidos están mirando a la persona como se la miraba en el siglo XIX, un instrumento de trabajo, una herramienta de producción. No importa el valor humano. Y así están deportando gente, es decir, se están olvidando de la gente. Y sale un papa de Estados Unidos, pero un papa que tiene 30 años de vida en el Perú, que viene de una familia obrera, cuya madre es latina. El padre entiendo que es de origen francés o inglés, pero es decir, tiene sangre nuestra. Pero me parece una señal importantísima que en este momento en que Estados Unidos está destrozando muchísimas cosas, que salga un primer papa norteamericano. Podés leerlo en categorías políticas. Yo prefiero leerlo en señales de fondo, en que Dios está mandando un mensaje al mundo y está señalando estos puntos. Usted decía, este es descendiente de los agustinos, elige un nombre, es norteamericano con raíces en Latinoamérica. ¿Qué más podíamos pedir en Latinoamérica? Que tener a alguien de nuestro continente que entienda a la gente y que encarne algo que el Papa Francisco, para mí, marcó mucho su pontificado, la cercanía a la gente, la misericordia. Si hay algo que a mí me gustaría destacar de Francisco es que miró a la persona, en todos los casos, miró a la persona. Y en esas categorías que se manejan en la iglesia de pecado y pecador, separó, esto está mal, pero vos no sos malo. Esto no se hace, pero vos tenés salida. Esto no concuerda con la iglesia, pero yo no soy quien para juzgarte. Dios es el que juzga. Y yo creo que eso es la huella, la mirada que trajo Francisco al mundo. El Papa, perdón que me extienda, pero habló, en su primer discurso mencionó varias veces la paz. Hace unos días estaba leyendo que en 2013, cuando asumió Francisco como Papa, en el mundo había registrado unos 35 conflictos, según una asociación noruega que se dedica a registrar estas cosas. Y ahora, 2025, teníamos alrededor de 65 conflictos en el mundo, entre ellos Pakistán y la India, que tienen armas nucleares. O sea, en 13, 14 años, el mundo duplicó el nivel de violencia. Y este Papa empieza hablando de paz, de un mensaje de paz. Francisco luchó mucho por eso, por el entendimiento, por la paz. Y creo que arrancó con ese mensaje. Entonces, creo que son señales muy, muy significativas, señales que hay que atender y que van más allá de las categorías, izquierda, derecha, progresismo, conservadurismo, que son categorías políticas que son estrechas para definir una iglesia, una institución que tiene 2000 años. Miguel, si tenemos que decir que la propia persona, la revelación de la persona en esa ventana del Vaticano, nombre y apellido y antecedentes, es un mensaje. Hay quien lo interpretó como un mensaje para Trump. Mirá lo que te ponemos enfrente en el tablero de ajedrez. Frente al rey negro, un alfil, un bishop blanco, que además es norteamericano. De origen viene de tu país, pero en las ideas están prácticamente en las antípodas. Puede ser mera aleatoriedad, pero en el mundo de estas altísimas expresiones de diplomacia raramente hay azares. Pareciera que la nominación de este Papa es no una confrontación, pero sí
un anuncio bastante inteligente de que tendrá enfrente alguien con quien dialogar y que emblematiza muchas cosas. Es un hijo de migrantes, es un norteamericano que encontró su alma en el barro de la pobreza latinoamericana y que comparte muchos valores y visiones del Papa Francisco. No es bueno hablar de pro ni anti, pero parece que nuestro nuevo Papa es saludablemente anti-Trump. Sí, pero yo te diría, separando a la persona anti las ideas de Trump. Trump es un accidente, 4 años. Pero lo importante es las ideas que está destrozando Trump y que del otro lado haya alguien con la autoridad que hoy tiene el Papa. Cuando murió Francisco había 50 jefes de Estado, estaba la presidenta de la India, lamentable algunas ausencias, pero es una figura universal que convocó a gente de distintos colores. Yo, más que coincido contigo, es un mensaje a Trump, pero insisto en que la Iglesia tiene una mirada, son 133 cardinales de todo el mundo, y prefiero mirarla como una defensa de ideas ante las ideas de Trump. Mañana podrá venir un demócrata, podrá venir otro republicano, pero lo importante es que se le diga, no, mira, la gente es importante, el migrante es una persona que busca su lugar en el mundo, el trabajador tiene sus derechos, la libertad de pensamiento, en Estados Unidos se está atacando la libertad de pensamiento, se está sancionando con plata a las universidades porque quieren enseñar lo que desean enseñar. Es decir, yo lo pondría porque se acabó Trump y no es que pierde el sentido de este Papa. Las ideas que le está difundiendo son las que los cardenales dijeron para un rato. Es decir, le pusieron un stop. Y más allá de la persona, creo que van a las ideas. Por eso me parecía que eran esos 3 signos, su origen agustino, el nombre, que presenta una profunda preocupación social, y el país de origen. El país de origen, el primer papa de Estados Unidos, pero muy unido a toda América. Entonces, también tenemos que pensar que nuestro continente es uno, y los chicos del norte a veces se olvidan que forman parte de este mismo continente. Miguel Noto, querido amigo, muchísimas gracias por esta participación, por esta impresión tuya de tanto valor, de tanta profundidad y de tan limpio sentimiento de católico militante, cosas que se conjuntan en tu persona. Gracias, Miguel. Gracias, Quique, por el momento, y te cierro diciendo que realmente me emocionó, es decir, me provocó emoción en cuanto salió ese nombre y vi las características y me pareció que era, bueno, lo que estaba esperando, una señal de hacia dónde tenemos que ir. Amigos, vamos a hacer una pausa en este punto. Sin dudas tenemos una imposición de marquesina periodística. Hoy esto es un par en las rotativas en el mundo para tratar de abordar desde tan distintos ángulos lo que implica la aparición en el escenario mundial de una nueva figura de la que la mayoría de la gente en el mundo no tiene idea de quién es. Por lo general, cuando alguien gana el escenario mundial, no es un accidente, ya es fruto de un proceso así muy notorio y de muy largo andar. Cuando Barack Obama gana su primera presidencia, era aquel alcalde de Chicago, luego senador, tenía una trayectoria. No digo que Prevost no la tenga, pero estaba como solapado en ese discreto mundo de hábitos tan sobrios y casi tan silenciosos y reservados, y de repente hoy ocupa un lugar centralísimo. Casi diríamos que los grandes conflictos del mundo tienen un nuevo árbitro y llega con un signo de mucha esperanza, de muy sólida esperanza, por sus antecedentes, por su contacto con la realidad, a veces contactos que parecen tener un elegante componente de fricción, pero la tienen, y también su primera intervención, su abogacía por la paz, y para nosotros los latinoamericanos ese momento vibrante de su decir en español, en el que se dirigió a los latinos en general, pero a los peruanos en particular. Un día de fiesta en el mundo para esos 1.400 millones de católicos en el planeta. Hacemos una pausa. Julie, baby, you're my
thy flame thou givest fever. Día, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Bueno, y con esta oda a la alegría, esta adaptación que hizo el ya muy veterano rockero español Miguel Ríos, el himno a la alegría, nos consustanciamos con este sentimiento balsámico de que algo muy bueno está empezando. Un mundo con muchas cicatrices, con muchas heridas, un mundo amoratado, contuso, necesita de sentir que la esperanza tiene pie, tiene forma, que se pone de pie y que habrá mensajes de paz de tanta potencia y de tanta calidad que probablemente 2025 registre algunos finales de conflictos que están atormentando a demasiada gente alrededor del mundo. Miguel Noto en el bloque anterior hablaba también de la cantidad de conflictos armados, bélicos, con desplazamiento de población, con vejámenes y sufrimientos de demasiada gente. Es decir, el mundo más que nunca está listo para recibir un mensaje de paz. En este tiempo también de líderes despóticos, deshumanizados, como Trump, como Bukele, como los dictadores de izquierda, como Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, se necesita el peso protagónico de alguien que promueva la paz. Así que, sin duda, esto trasciende el mero sentir del catolicismo, que enorme como es como expresión de sentimiento esparcido por los cuatro cantos del planeta, 1.400 millones de personas en el mundo, también se convierte en un fenómeno global por todas sus implicancias. La paz necesitaba un embajador y llegó hoy a eso de las 2 de la tarde, hora paraguaya. Vamos a hablar de esto con el querido amigo Roque Acosta, el doctor Roque Acosta, doctor en comunicaciones, un hombre importante en la pastoral social de la Iglesia Católica, durante muchos años director de la Radio Católica Paraguaya por excelencia, Radio Cáritas. Roque, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Buenas noches a la teleaudiencia y como siempre es un gusto hablar contigo. Y vos sabés que pensé en vos, Quique, cuando vi el nombre que escogió, o cuando escuché primero, porque escuchamos primero el anuncio del protodiácono, del Gaudium Magna Habemus Papam, ¿verdad? El León XIV, pero en realidad es 14, porque así como decimos León 13, porque vos le mencionás mucho al León 13, la vez pasada cuando conversábamos, pero también te escuché en el Día del Trabajador haciendo el papel del malo, en el trío ese mencionaste a León 13 y la Rerum Novarum, Sí. la primera encíclica social que dio pie a toda la doctrina social de la Iglesia que se desarrolló después en las décadas posteriores y que se enriqueció sumamente con las dos encíclicas sociales por excelencia del Papa Francisco. En primer lugar, la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, el medio ambiente, y la Fratelli Tutti, que habla de la amistad, la fraternidad y la amistad social para construir un mundo distinto, ¿verdad? En lo que disiento un poco de vos, Quique, es la forma que presentaste el tema y te explico, ¿verdad? Dijiste, hoy se inicia no sé cómo era que dijiste, pero que hoy se inicia. Yo creo que lo que hoy nos da alegría es que hoy continúa el esfuerzo titánico de los 12 años de pontificado del Papa Francisco y todo el esfuerzo que hicieron los padres conciliares a inicios de la década del 60 con el Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII armó el lío, armó el desastre y se fue y quedó la pelota la papa quemante en manos de Pablo VI,
que impulsó con todas sus fuerzas, mientras duró su pontificado, la puesta en marcha de las orientaciones del Concilio Vaticano II, y que después entró en una larga pausa con Juan Pablo II, tímidamente mencionada de vez en cuando, y que Francisco, cuando le preguntaron qué podían hacer por él, cómo podían ayudarlo, dijo: ayúdenme a poner en marcha el Concilio Vaticano II. Bueno, entonces, hace 12 años que culminó el domingo de Pascua, cuando con su último aliento el Papa Francisco de nuevo dirigió un mensaje contra la carrera armamentista y por la paz. Entonces llega un sucesor que está en plena sintonía con el pontificado del Papa Francisco, y entonces no es que se inicia, sino que nos alegra sobremanera el espíritu del nuevo Papa, el nombre que elige, el mensaje que dio, y que están en plena sintonía con el esfuerzo que hizo el Papa Francisco. Así es que esa es la alegría de hoy. Roque, ¿qué elementos agregarías o ubicarías, digamos, en una secuencia cronológica, antes del inicio de estos rituales de claustro, donde se llegó al momento de la deliberación definitiva? ¿Qué sucedió previamente entre los príncipes de la Iglesia, entre los cardenales, que pudo haber creado un caldo esencial que haya facilitado o densificado la conversación sobre determinados ejes, de ahí a que en 2 jornadas se llega al consenso que tiene hoy, anunciándole al mundo un nuevo Papa? Francisco fue un gran estratega, realmente lo que él, como buen jesuita, muy lúcido, siguió una estrategia, era muy consciente de lo que estaba haciendo, y lo más importante para darle continuidad al esfuerzo que él estaba haciendo, que no quede en saco roto eso, era renovar prácticamente en más del 2/3 requerido el colegio cardenalicio. O sea, el que iba a elegir a su sucesor, el colegio cardenalicio que eligió hoy al cardenal Prevost, León XIV, es el colegio cardenalicio que Francisco configuró con obispos de todo el mundo que él veía, en los que veía el perfil de la eclesiología que él quería profundizar, y las actitudes desapegadas del poder, cercanas al pueblo, a los pobres, preocupados por la paz, ocupados de la paz. Y entonces el primer gran paso y la primera gran coincidencia es que más de 2/3 de los integrantes del colegio cardenalicio fue creado por el Papa Francisco. Entonces ahí ya, ¡pum!, colocó la piedra fundamental de esto que hemos visto y hemos vivido hoy. Y en las 12 congregaciones generales previas que se hicieron, o sea, este diálogo de los obispos provenientes de todos los rincones del mundo, por primera vez, poco más de 100 cardenales fueron creados por Francisco, incluido el que vemos en pantalla ahora, el Papa León XIV. Él hace 2 años fue creado cardenal. Nuestro cardenal es más antiguo que él. Nuestro cardenal ya lleva 3 años de cardenal, y él, Prevost, 2 años. Y entonces ya estaba dando la continuidad posible a su pontificado. Y las otras conexiones o coincidencias importantes que se dieron, y por eso también sorprendió la rapidez con la que eligieron al nuevo Papa. No sé si fueron 4 votaciones nomás o fueron 5, porque ayer fue una, después 2 en la mañana hoy, y 2 a la tarde, creo, o 1, pero rapidísimo lo eligieron. Se debe a que ya en las congregaciones generales se
era muy fuerte. Lo que Francisco hizo y dejó, el legado de Francisco es tan grande, tan fuerte, tan profundo, que era muy difícil poner el auto en marcha atrás si no querías romper, ahí sí se iba a romper el auto, ¿verdad? Y entonces la línea de continuidad estaba dada con esos condimentos, Quique. Roque, entre los muchos ejes de debate dentro de la Iglesia Católica, del alto pontificado de la Iglesia Católica, estaba la posición de los cardenales europeos, de los prelados europeos preocupados porque detrás de la cuestión humanitaria a la que el mundo debe responder con estos grandes desplazamientos de población forzados por situaciones como la guerra civil en Siria, en Sudán, en tantos otros lugares donde se producen estas catástrofes humanitarias de una proporción muy difícil de manejar. Pero han habido voces de la Iglesia, no despojadas de humanidad, pero bastante objetivas en los considerandos y que nos invitaban a mirar en amplitud la historia del mundo, sobre todo centrados en el medio europeo, donde, por ejemplo, los árabes son expulsados de España en el siglo XVII. Y es como si fuera que de alguna manera, 300 años después, de otra manera, hay también una infusión poblacional muy amplia de lo musulmán en Europa y, digamos, algunos europeístas veían en esto el riesgo de la suplantación, la sustitución y la pérdida de ese elemento de homogeneización de Europa desde el punto de vista social y cultural con la cuestión católica, ¿verdad? Creo que Ratzinger fue uno de los que sostenía ideas afines a que había que encontrar medidas eficientes para que no haya, digamos, una pérdida de ese ADN católico de Europa con esta nueva invasión que tiene no un carácter bélico precisamente, pero que es insoslayable, la enorme cantidad de población musulmana que hoy vive en Europa. Ese era un eje de diálogo de qué hacer y al que Francisco respondió vivamente, más que con argumentos y que con intelectualidad, con los hechos, cuando se fue a dar misa en Lampedusa para los africanos que llegaban en las pateras en condiciones infrahumanas. Así que esta es una iglesia abierta a debates sostenidos a lo largo del tiempo y que tienen mucha vigencia como temas que las sociedades desde los espacios políticos también deben debatir. Sí, yo estuve en España el año pasado y sentí de mis amigos españoles con los que estuve ese recelo hacia lo musulmán que estaba invadiendo, sobre todo la parte de Andalucía, que era el lugar que justamente los árabes ocuparon por mucho tiempo. Estuve en la Catedral de Sevilla, por ejemplo, donde está el rey San Fernando, que fue el que ganó la batalla definitiva en la expulsión de los moros, ¿verdad? Es real la preocupación y de gente sencilla, de gente a pie, ¿verdad? Y también que los musulmanes, el estilo de los musulmanes de crear guetos, más que guetos, una especie de imposición de su estilo de vida, su religión, y ya resulta ofensivo hacer o decir determinadas cosas que son propias de la tradición, como por ejemplo la Semana Santa, la exposición de las imágenes, las procesiones, como que el católico debe inhibirse de seguir con eso. O sea, no es una preocupación menor. Pero lo que sostenía Francisco y sostiene la doctrina social de la Iglesia es que la migración es un derecho que tiene el ser humano, pero en algunos casos la migración es forzada por razones de pobreza o por razones de guerra o conflictos, que es muchos de los casos de los africanos que cruzan el Mediterráneo exponiéndose a lo que sabemos, un verdadero cementerio, y Lampedusa es testigo de eso.
y simbólicamente el Papa prácticamente inició su viaje apostólico yendo a ese lugar, dando un mensaje con sus gestos, así como decís. Pero la migración tiene un apoyo importante en la doctrina social de la Iglesia, donde incluso se enuncia que en la Iglesia nadie es extranjero. Solo que eso debe implicar también un diálogo honesto de cara a la luz del día con los líderes musulmanes para la convivencia en armonía de las creencias, de las religiones, de las prácticas y sobre todo ponerse de acuerdo en los temas fundamentales que los unen y no que los separan. No es un tema fácil ese aquí, pero está en la preocupación y ocupación de la Iglesia atender las necesidades de los migrantes y que la migración es un fenómeno que está ahí y a la que hay que darle respuesta. Doctor Roque Acosta, muchísimas gracias por tu participación en esta noche en la que necesitamos un registro lúcido de hombres relevantes en la labor de la Iglesia Católica Paraguaya, desde la comunicación y desde el trabajo en territorio con las acciones que te corresponden en la pastoral social de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Muchísimas gracias, Roque. Gracias, Quique. Gracias a la teleaudiencia también. Hasta la próxima. Amigos, amigas, hacemos una breve pausa. Espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Amigos, vamos a compartir un breve pero significativo instante con el economista Enrique Cáceres Rojas. Queríamos hablar de un tema muy difícil, como la triste situación del Club Cerro Porteño, pero es nuestro amigo y le queremos, entonces vamos a hablar del nuevo Papa. Enrique Cáceres Rojas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Kiki, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. Contento de estar de nuevo en tu programa y a tu disposición, querido Kiki. Enrique, sos un hombre de iglesia, sos un hombre de fe. Estás a una distancia ideal para comprender la complejidad de los entrepaños que sostienen el edificio, la arquitectura funcional de la iglesia en Paraguay, de la que sos un colaborador cercano. ¿De qué manera te toca un poco entre la fe, el sentimiento profundo de tu fe católica y tu función y cercanía de ser un soldado de la Iglesia Católica Paraguaya, la noticia de que hay un nuevo Papa y es de nuevo un latinoamericano de ideas bastante afines a las del extinto Papa Francisco? Muy profundamente, Quique, porque te digo más, te voy a mostrar algo. Este libro no hay en Paraguay. Correcto. Cónclave, las reglas para elegir al nuevo Papa, salió en febrero del año 2025 y me lo trajeron. Desde que enfermó Francisco y fue internado por primera vez, uno tiene que estar preparado para todas estas cosas, ¿verdad? Ya una persona anciana. Me lo traje, me lo leí completo 2 veces. Aquí está toda la historia de cómo en la previa, durante y después de la elección de un nuevo pontífice y fundamentalmente de la administración de la sede vacante. Así lo viví, Quique. Lo viví leyendo 10 a 15 páginas por día, y acompañando, por supuesto, todas las informaciones de prensa. Y el día de hoy y ayer era pendiente de las decisiones de los cardenales con respecto a la elección del sumo pontífice. Realmente, una de las cosas, tú lo has dicho, ¿verdad? Una de las cosas que más me impactó y me impresionó y esperaba, sí, sinceramente,
era que sea una persona que continúe la obra que inició Pablo VI con el Concilio Vaticano II, que inició Juan XXIII, que dio la palabra inicial, si se quiere decir de alguna manera, ¿verdad?, con el Concilio Vaticano II. Lo continuó Pablo VI hasta donde pudo. Luego tuvo una especie de interrupción con los papados de Juan Pablo I, casi no tuvo tiempo, ¿verdad?, por 33 días nada más, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, y lo sacó del cajón y lo revivió Francisco a todo dar. Y por lo que le conozco en cuanto a currículum, en cuanto a historia de vida, en cuanto a historia de la Iglesia, al nuevo sumo pontífice, entiendo que va a ser la continuidad de la obra de Francisco, en el sentido de no dejar atrás el Concilio Vaticano II. Ya es algo imparable. Los cambios en la Iglesia Católica ya son imparables, y estos van a ser profundizados desde mi punto de vista por León XIV. Enrique, vivimos un tiempo de muchas urgencias, de mucho agobio, esta locura de impunidad desatada en la forma en la que se está manejando el gobierno de los Estados Unidos, que entiende perfectamente lo que hace, pero no le importa. Viola la Constitución de su propio país, viola derechos humanos, simplemente deporta migrantes y los manda a la prisión más horrible del mundo, sin haber pasado por el debido proceso. Es decir, cosas que necesitan parar en este minuto, igual que tiene que parar en este minuto el genocidio en Gaza. Sin embargo, usualmente los relojes de la Iglesia son como de tiempos más detenidos, más meditados, de modo que a este Papa le esperan sobre el escritorio carpetas muy complicadas, carpetas muy calientes, sobre las cuales tendrá que hablar y obrar con claridad, pero también con ese estilo, con ese hacer que caracteriza a las intervenciones de la Iglesia en las cuestiones de alta complejidad que tienen que ver con la política internacional. Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo lo que él tiene una gran ventaja, León XIV tiene una gran ventaja, que ya tiene trillado el camino. Un camino trillado por Francisco. De hecho, que va a tener que seguramente hacer un gobierno, por supuesto, cada uno hace su gobierno, pero bajo una hoja de ruta, y tiene ya caminos preparados. Realmente es un papa norteamericano. Me gusta, me encanta, si bien tiene más raíces peruanas que norteamericanas, en cuanto a la Iglesia, digo, a la obra de la Iglesia. Sin embargo, el hecho de que sea un papa norteamericano y absolutamente contrario a estas políticas que acaba de señalar, impulsadas por Donald Trump, ya dice mucho. Ya dice mucho, y va a ser un continuador, ¿verdad?, de la política de Francisco, en el sentido de oponerse no armamentismo, no capitalismo salvaje, no más guerras. Va permanentemente lidiar contra el infortunio de personas, de gentes que se ven prácticamente inundadas e invadidas por los poderosos. Está ahí el caso de Palestina, está el caso de Ucrania, ¿verdad? Y también aprovechada por otros poderosos desde el punto de vista económico y financiero, como lo está haciendo Donald Trump, cerrando acuerdos para quedarse con gran parte de la torta de los países con quienes acuerda, ¿verdad? Ahora ya ha acordado con los minerales de Ucrania y otros territorios, y suma y sigue. Entonces, yo tengo entendido que León XIV, más que tengo entendido, estoy seguro, León XIV si bien va a tener su propia hoja de ruta, sin embargo, va a tener un mismo efecto su actuación del que tuvo Francisco. Francisco tuvo un peso muy importante. Francisco dejó una huella muy grande para todos los católicos y los no católicos por sobre todas las cosas. Hay que tener en cuenta que increíblemente más no católicos
han apoyado la gestión de Francisco que católicos. Eso es algo que hay que distinguir. El ecumenismo ha sido una prioridad para Francisco y entiendo yo que también va a ser una prioridad para León XIV. La hoja de ruta está hecha y ahora vamos a esperar a que su santidad nos den las luces a los católicos para que podamos también emular las acciones que tenemos que hacer y ser condescendientes y ser coherentes por lo menos con el Concilio Vaticano II, las prácticas provenientes del Concilio Vaticano II, las consecuencias y apoyar fervientemente todo este tipo de actuaciones. Enrique Cáceres Rojas, querido amigo, un abrazo, muchas gracias. Gracias, Quique, querido, para vos, para Nurachi, para toda tu gran audiencia. Un abrazo gigante. Bueno, quedará para otro día el muro de los lamentos de los azulgranas. El amigo Cáceres Rojas sigue esa religión popular paraguaya que es el sufrido Club Cerro Porteño. Señoras y señores, con esto concluye nuestro programa de la noche de hoy. Muchas gracias. Escucha.